Soy Mateo García, tengo 34 años, y 10 de ellos se los entregué en cuerpo y alma a construir Innovatech desde la más absoluta nada. Por eso, cuando la pantalla de mi móvil se iluminó con aquel mensaje de mi hermano Kevin, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Espera una llamada de nuestro abogado. La empresa en la que había volcado mi corazón, mi alma y cada hora de vigilia, aquella en la que le había dado a mi familia una generosa participación pero manteniendo yo el 51% de la propiedad. Estaba siendo robada. Justo delante de mis narices. Miré fijamente esas frías palabras. Mi confusión inicial se transformó rápidamente en una claridad que no había sentido en meses. Solo respondí con una palabra, entendido. No tenía ni la más remota idea de lo que estaba a punto de hacer. Antes de contaros cómo le di la vuelta a la tortilla a mi traicionera familia, dejadme que os ponga en situación. El camino hasta fundar Innovatech no fue algo que hubiera planeado. Con mi título de ingeniero recién sacado, me gradué directamente en la peor recesión económica en décadas. Después de 63 solicitudes de empleo rechazadas e innumerables correos sin respuesta, me di cuenta de una cruda realidad: nadie iba a darme la oportunidad que necesitaba. Tenía que crearla yo mismo. Mi primera oficina fue el garaje de mis padres, transformado con una mesa plegable de un gran almacén y un ordenador de segunda mano. Mi capital inicial, 5.000 euros que había ahorrado de trabajos de verano durante la universidad. Esos primeros días se mezclan en mi memoria en una neblina de agotamiento y cafeína. Dormir en una esterilla de camping junto a mi escritorio, ducharme en el gimnasio para ahorrar tiempo y subsistir a base de bocadillos baratos y café se convirtió en mi rutina. Programar durante 18 horas seguidas era lo normal. Cuando finalmente caía rendido, soñaba en lenguajes de programación. Los primeros 6 meses fueron, sin duda, los más duros. Sin clientes, sin ingresos, solo con mis ahorros menguando y una deuda creciente en la tarjeta de crédito. Mis padres se asomaban al garaje con expresiones de preocupación, sugiriendo amablemente que quizá era hora de volver a buscar trabajos de verdad. Yo les sonreía y les decía que estaba a punto de lograr un gran avance. A veces, hasta yo mismo me lo creía. Y ese avance finalmente llegó. Nuestro primer producto, una solución de software optimizada para la gestión de inventario de pequeñas empresas. Lo que lo hacía especial no era solo su interfaz intuitiva, sino su precio. Mientras las grandes corporaciones cobraban miles de euros por sistemas complejos, yo había creado algo simple y, sobre todo, asequible. Cuando conseguimos los primeros 10 clientes, lo celebré con mi primera comida que no era un bocadillo en meses, una hamburguesa que me supo a pura victoria. A medida que el boca a boca funcionaba y nuestra base de clientes crecía, me di cuenta de que ya no podía hacerlo todo solo. Mi primera contratación fue Jesse, un programador brillante que conocí en un evento tecnológico. Luego vino Dana, que se encargaba del servicio al cliente con una calidez que yo era incapaz de mostrar mientras programaba casi sin descanso. Por primera vez en mucho tiempo, pude dormir más de 4 horas sin miedo a que el negocio se desmoronara. Cuando alcanzamos los 100 clientes, nos mudamos a nuestra primera oficina de verdad, un pequeño espacio encima de una pizzería que olía perpetuamente a pepperoni. Pero era nuestro, con un letrero en la puerta y todo. Y fue entonces cuando tomé la decisión que, a la larga, me llevaría a la ruina: traer a mi familia. Kevin, mi hermano pequeño con un título en empresariales, parecía perfecto para gestionar nuestras crecientes finanzas. Mi hermana Amanda, con su experiencia en marketing, podría ayudarnos a dar a conocer nuestros productos. Y mi primo Ryan, que había trabajado en ventas durante años, podría ampliar nuestra cartera de clientes más rápido que yo solo. Les ofrecía a cada uno un generoso paquete de acciones, un 10%, mientras yo conservaba mi 51% de control. Esto es increíble, Mateo, me dijo Kevin, abrazándome después de firmar. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Vamos a convertir esto en un legado familiar, prometió Amanda. Esas palabras volverían para atormentarme. Los años siguientes fueron un torbellino de crecimiento. Nuestro software para pequeñas empresas se expandió hasta convertirse en una suite completa de productos. Nuestra base de clientes pasó de cientos a miles.
Los ingresos alcanzaron el 1.000.000, luego los 5, y finalmente los 10 millones de euros anuales. Nos mudamos a oficinas cada vez más grandes, hasta ocupar 3 plantas en un edificio del centro de Madrid, con nuestro logo brillando con orgullo en la fachada. A pesar de todo el éxito, mantuve la misma ética de trabajo que nos había llevado hasta allí. Aunque ahora podíamos permitirnos un equipo completo y ya no necesitaba dormir en el suelo de la oficina, seguía siendo el primero en llegar y el último en irse. Mi vida personal era prácticamente inexistente. Me perdí bodas de amigos por lanzamientos de productos, las citas eran esporádicas, encajadas entre proyectos importantes. La idea de tener hijos seguía siendo un sueño lejano, para algún día. Sofía apareció en mi vida durante nuestro 8º año de negocio. Era una mujer amable y paciente que, de alguna manera, comprendía mi devoción casi obsesiva por Innovatech. Construye tu imperio, solía decirme. Yo estaré aquí. En retrospectiva, ella vio lo que yo no podía ver, cómo mi familia se aprovechaba de mi enfoque único en la empresa. Las primeras señales de alarma fueron sutiles. Kevin sugiriendo que podríamos optimizar la eficiencia reestructurando departamentos que yo supervisaba directamente. Amanda mencionando de pasada que algunos clientes me encontraban un poco intenso en las reuniones. Ryan preguntándose en voz alta si mi perfil técnico no estaría limitando nuestra visión de expansión. Quizá deberías centrarte en el desarrollo de producto y dejarnos a nosotros la parte de negocio, sugirió Kevin en una reunión de liderazgo. Se te ve cansado, hermano. Yo ignoraba estos comentarios, atribuyéndolos a las tensiones normales de una empresa en rápida expansión. Confiaba en ellos ciegamente. Eran mi familia y la familia nunca te traicionaría, ¿verdad? La cena con Soluciones Triunfo debería haber sido un mero trámite. Era nuestro mayor cliente potencial hasta la fecha, una cadena nacional que buscaba renovar toda su infraestructura digital. Tras meses de propuestas y demostraciones, esta cena era la formalidad antes de firmar los contratos. Llegué pronto al restaurante para repasar los puntos de la presentación con nuestro equipo. Kevin, Amanda y Ryan llegaron 15 minutos tarde. Noté inmediatamente que algo no iba bien. Era evidente que habían estado discutiendo algo que se detuvo en seco en cuanto me vieron. Perdona el retraso, dijo Kevin con una sonrisa fácil. Preparativos de última hora. Durante la cena, presenté nuestra estrategia de implementación a los ejecutivos de Soluciones Triunfo. Cada vez que yo exponía un punto sobre nuestras capacidades técnicas, Kevin intervenía. Lo que mi hermano quiere decir es, o mientras Mateo se encarga de la parte de la programación, nuestro equipo ejecutivo ha desarrollado un enfoque más integral. Para cuando llegó el postre, me sentía como un fantasma en mi propia reunión. Cuando el CEO de Soluciones Triunfo preguntó por nuestro plan de expansión a 5 años, Kevin respondió sin siquiera mirarme. Nos estamos moviendo hacia soluciones a nivel empresarial, dijo con una confianza pasmosa. El mercado de las pequeñas empresas al que Mateo se dirigió inicialmente fue un buen punto de partida, pero ya hemos superado esa visión. ¿Superado mi visión? Casi me atraganto con el agua. Era la primera noticia que tenía de abandonar nuestro mercado principal, los clientes que nos habían hecho exitosos. De vuelta a la oficina, le confronté. ¿A qué ha venido eso de que hemos superado el mercado de las pequeñas empresas? Kevin miró a Amanda en el asiento trasero antes de responder. Es solo lenguaje de negocios, Mateo. Soluciones Triunfo quiere oír que pensamos en grande. Ese es un cambio de rumbo fundamental como para decidirlo sin hablarlo con el CEO, repliqué. Has estado tan ocupado con la parte técnica, intervino Amanda. No queríamos molestarte con cada pequeña discusión estratégica. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina, preocupado por esa conversación. Sobre las 9, mientras iba a por un café, oí la voz de Amanda desde la sala de conferencias. La puerta estaba entreabierta. Mateo es brillante con el producto, pero se está convirtiendo en un lastre en las reuniones con clientes, decía ella. Está demasiado apegado a la visión original. Necesitamos a alguien más flexible al mando. El consejo de administración también está preocupado, añadió la voz de Ryan. Se preguntan si no necesitamos un CEO con más experiencia para llevarnos al siguiente nivel.
Me quedé helado, con la taza de café a medio camino de mis labios. El consejo estaba discutiendo reemplazarme. ¿Desde cuándo mi familia tenía conversaciones privadas con nuestro consejo de administración? En las semanas siguientes, empecé a notar más patrones preocupantes. Las invitaciones de calendario para reuniones importantes llegaban en el último minuto, o a veces, después de que ya se hubieran celebrado. Lo siento, se organizó con poca antelación era la excusa habitual. Las decisiones sobre la contratación de altos cargos o la exploración de nuevos mercados se presentaban como hechos consumados, que solo necesitaban mi aprobación formal. Cuando me oponía, recibía suspiros de exasperación y comentarios como, ya discutimos esto la semana pasada, Mateo. ¿No te acuerdas? Empecé a llevar un registro detallado de estos incidentes, algo que mi mente práctica de ingeniero me sugirió que podría ser útil algún día. El gaslighting se volvió tan descarado que empecé a dudar de mi propia memoria y juicio. El estrés me pasó factura. Perdí 7 kilos en 2 meses. El sueño se convirtió en un lujo, y las espirales de ansiedad a las 3 de la mañana se convirtieron en mi nueva normalidad. Desarrollé un tic persistente en el ojo que el maquillaje no podía ocultar. Durante las videollamadas, me veía a mí mismo, con los ojos hundidos y tenso, una sombra del fundador seguro de sí mismo que una vez fui. Sofía, por supuesto, se dio cuenta. Tienes que enfrentarte a ellos directamente, me instó una noche mientras yo jugaba con la cena, otra comida para la que no tenía apetito. Esta es tu empresa, Mateo. No dejes que te hagan dudar de ti mismo. Tenía razón. A la mañana siguiente, llamé a Kevin a mi despacho y cerré la puerta. Necesito entender qué está pasando, le dije con firmeza. Hay reuniones a las que no se me incluye, decisiones que se toman sin mi consentimiento, y he oído conversaciones sobre reemplazarme como CEO. El rostro de Kevin mostró sorpresa, pero rápidamente se recompuso. Estás paranoico, Mateo. La presión te está afectando. No me manipules, Kevin. Sé lo que oí. Él suspiró, inclinándose hacia adelante con una expresión de preocupación que no llegaba a sus ojos. Mira, todos hemos notado que últimamente lo estás pasando mal. La empresa es más grande ahora, más compleja. Quizá necesites un descanso, un año sabático para recargar pilas. Nosotros podemos encargarnos de todo mientras no estás. La sugerencia me provocó un escalofrío. Una vez que diera un paso al lado, aunque fuera temporalmente, podría no volver a entrar nunca más. Conversaciones similares con Amanda y Ryan produjeron las mismas expresiones de preocupación y las mismas sugerencias de que quizás necesitaba descansar. Me sentía como en un thriller psicológico donde todos me decían que estaba perdiendo la cabeza. El viaje a Berlín no debía terminar antes de tiempo. Había volado para una conferencia tecnológica de 3 días, con la intención de hacer contactos con socios potenciales y analizar a la competencia. Pero después de las sesiones del segundo día, me dio una migraña tan fuerte que, incluso con medicación, me resultaba imposible continuar. Sin avisar a nadie, cambié mi vuelo y volví a casa un día antes. Eran casi las 8 de la tarde cuando mi taxi me dejó frente al edificio de Innovatech. Esperaba encontrar la oficina casi vacía, quizás con algunos programadores trabajando hasta tarde como de costumbre. Por eso me sorprendió ver las luces de nuestra sala de conferencias principal encendidas y varios coches familiares en el aparcamiento, incluidos los de Kevin, Amanda y Ryan. Curioso, entré silenciosamente por la puerta lateral con mi tarjeta. Al acercarme a la sala de conferencias, oí la voz de Kevin, inusualmente animada. La documentación es sólida. Hemos registrado cada caso en el que sus decisiones nos han costado dinero u oportunidades. Pero todavía posee el 51%, dijo la voz de Bernard West, uno de los miembros de nuestro consejo. No podemos simplemente destituirlo sin su acuerdo. Ahí es donde entra esto, respondió Ryan. Nuestro abogado encontró una cláusula en los documentos de constitución originales. Si la mayoría del consejo determina que el CEO está actuando en contra de los intereses de la empresa, pueden forzar una nueva emisión de acciones que diluiría su participación. La sangre se me heló. No solo estaban hablando de quitarme el puesto de CEO.
Estaban conspirando para arrebatarme el control de mi propia empresa. Ha perdido la visión, añadió Amanda. Innovatech lo ha superado. Sigue tratándola como una pequeña empresa cuando podríamos estar compitiendo con los grandes. Había oído suficiente. Una parte de mí quería irrumpir en la sala y confrontarlos, ver sus caras al darse cuenta de que los había pillado. Pero la parte estratégica de mi cerebro, la que había construido una empresa multimillonaria de la nada, me contuvo. El conocimiento era poder, y ellos no sabían que yo lo tenía. En silencio, retrocedí, volví a la entrada lateral y salí del edificio. Una vez en mi coche, aparcado a una manzana de distancia, finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. 10 años de trabajo. Mi familia, mi empresa, todo construido sobre arenas movedizas. Cuando hube llorado hasta que no me quedaron más lágrimas, conduje a casa aturdido. Justo cuando entraba en mi plaza de garaje, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Kevin. Espera una llamada de nuestro abogado. Así que habían adelantado su calendario. Quizás alguien me había visto en el edificio después de todo. Ya no importaba. Lo que importaba era lo que haría a continuación. Apenas recuerdo cómo entré en mi apartamento. Sofía solo necesitó una mirada a mi cara para saber que algo iba catastróficamente mal. Me derrumbé en el sofá, con el teléfono todavía en la mano, y se lo conté todo con una voz hueca que no parecía la mía. No pueden hacer esto, insistió ella, paseando nerviosa por el salón. Tú construiste esa empresa. Posees la mayoría de las acciones. Encontraron una manera de evitarlo, dije, las palabras de su abogado resonando en mi mente. Una cláusula sobre diluir acciones si el CEO actúa en contra de los intereses de la empresa. Eso es ridículo. Tú eres los intereses de la empresa. Asentí mecánicamente, pero mi mente ya estaba corriendo, adelantándose a los acontecimientos. El shock inicial se estaba desvaneciendo, reemplazado por algo más frío y enfocado. Cogí mi teléfono. Tengo que llamar a Raquel. Raquel Solomon había sido mi abogada personal durante años, encargándose de todo, desde la constitución inicial de la empresa hasta nuestros primeros grandes contratos. A pesar de ser casi las 10 de la noche, Raquel respondió al tercer tono. La puse en altavoz y le expliqué la situación de la manera más clínica que pude. Esos pequeños Ingra, Raquel se contuvo. Perdón, déjame pensar. A primera hora de la mañana, necesito todos los documentos de constitución, los estatutos, las actas del consejo, todo. Pero Mateo, si todavía tienes el 51%, sigues teniendo el control. No pueden convocar una reunión del consejo sin ti. Mencionaron una cláusula sobre dilución de acciones si actúo en contra de los intereses de la empresa. A veces existen provisiones así, pero son difíciles de ejecutar, especialmente contra un fundador. ¿Cuál es su evidencia? Han estado creando un expediente. Reuniones perdidas, quejas de clientes, oportunidades perdidas, todo inventado o exagerado, estoy seguro. Y planeaban la reunión de emergencia para la próxima semana. Ese era el plan, pero Kevin acaba de enviarme un mensaje diciendo que espere la llamada de su abogado. Podrían estar acelerando las cosas. Entonces nosotros también tenemos que acelerar, dijo Raquel con firmeza. ¿Cuál es tu objetivo aquí, Mateo? ¿Luchar por quedarte o salir con lo que mereces? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Hasta ese momento, no había considerado que quedarme pudiera no ser una opción. Innovatech era el trabajo de mi vida, mi identidad. Pero la idea de seguir trabajando con los miembros de mi familia que me habían traicionado tan profundamente. Tengo que pensar, dije finalmente. Después de colgar, me senté en silencio, con Sofía a mi lado, su mano cálida sobre la mía. La traición era tan profunda que se sentía física, como un cuchillo entre las costillas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Sofía en voz baja. Cerré los ojos, forzándome a pensar estratégicamente en lugar de emocionalmente. Si luchaba, sería feo, público y prolongado. Incluso si ganaba, la empresa quedaría dañada, posiblemente de forma irreparable, y estaría trabajando junto a personas en las que nunca más podría confiar.
Creo que tengo que dejarlo ir, dije finalmente, las palabras dolorosas de pronunciar. Pero en mis términos, no en los suyos. Esa noche no pegué ojo. En lugar de eso, investigué, tomé notas y formulé un plan. Al amanecer, impulsado por la determinación y demasiado café, tenía mi respuesta. Technova había sido nuestro competidor más cercano durante años. Se habían acercado en el pasado para una posible fusión, algo que yo había rechazado, queriendo mantener Innovatech independiente. Pero la independencia ya no era una opción. A las 6 de la mañana, llamé a Jonathan Grant, el CEO de Technova. Mateo, sonó sorprendido Jonathan al otro lado de la línea. ¿Todo bien? Es bastante temprano. Necesito reunirme contigo hoy, en privado. Se trata de una oportunidad de adquisición. Hubo una pausa. Te escucho. No por teléfono. ¿Puedes verme en el bar del Gran Hotel a mediodía? Es tranquilo y nadie de mi sector suele ir allí. Otra pausa. Allí estaré. Pasé la mañana preparándome con Raquel, que llegó a mi apartamento a las 8 con una pila de documentos legales y una expresión decidida. Repasamos cada posible escenario, cada pregunta que Jonathan podría hacer, cada contraoferta que podría plantear. El bar del Gran Hotel estaba casi vacío un martes a mediodía. Vi a Jonathan inmediatamente, alto, de pelo plateado, impecablemente vestido como siempre. Sus cejas se arquearon al ver a Raquel a mi lado, pero nos saludó a ambos cortésmente. Supongo que esto es serio si has traído a tu abogada, dijo una vez que nos sentamos en un rincón privado. Vendo mis acciones en Innovatech, dije sin preámbulos. Todo mi 51%. Y quiero que Technova las compre. Para su crédito, Jonathan no mostró sorpresa más allá de un ligero ensanchamiento de sus ojos. ¿Puedo preguntar por qué? La última vez que hablamos de una posible fusión, fuiste bastante firme en mantener la independencia. Las circunstancias han cambiado, respondí simplemente. ¿Estás interesado o no? Por supuesto que estoy interesado, pero necesito entender en qué me estoy metiendo. ¿Hay algo malo en la empresa que deba saber? Raquel intervino con suavidad. Innovatech es financieramente sólida y con fuertes proyecciones de crecimiento. Esta es una decisión personal por parte de Mateo. Jonathan me estudió durante un largo momento. Problemas familiares. Mantuve mi expresión neutral. Los términos incluirían mantener a todo el personal actual, excepto a 3 ejecutivos específicos que recibirían paquetes de indemnización apropiados. Esos detalles los gestionaría Technova después de la adquisición. La comprensión apareció en su rostro. Ya veo. Pasamos la siguiente hora negociando. Jonathan era astuto pero justo. A las 2 de la tarde, teníamos un acuerdo preliminar. 75 millones de euros por mi 51% de la propiedad, con disposiciones para retener a los empleados clave y mantener la marca Innovatech como una división de Technova. Los 3 miembros de mi familia serían destituidos de sus cargos con paquetes de indemnización generosos pero no excesivos. Y una condición crucial, confidencialidad absoluta hasta que el acuerdo se cerrara. Podemos acelerar esto, dijo Jonathan. Tener los papeles listos para mañana por la mañana. Transferencia de fondos para el mediodía. Perfecto, respondí, sintiéndome extrañamente tranquilo ahora que la decisión estaba tomada. A las 7 de la mañana del día siguiente, me reuní con Jonathan y nuestros respectivos equipos legales en el despacho de su abogado. La documentación era extensa pero clara. Con cada firma, sentía que un trozo de mi antigua vida se desvanecía. A las 11:58, Jonathan recibió la confirmación de su banco. Los fondos habían sido transferidos. Innovatech ya no era mía. Está hecho, dijo en voz baja. Asentí, sintiéndome extrañamente ligero. La nota de prensa sale a las 2 de la tarde. Le di la mano, agradecí a Raquel y salí a la brillante luz del mediodía. Por primera vez en 10 años, no tenía ningún lugar donde tuviera que estar, ninguna crisis que resolver, ninguna empresa que dirigir. Saqué mi teléfono y miré el mensaje de Kevin de la noche anterior. Tras un momento de reflexión, respondí con una sola palabra,
entendido. Luego conduje hasta el edificio de Innovatech por última vez. Era la hora del almuerzo, y sabía por años de costumbre que Kevin, Amanda y Ryan estarían en su restaurante habitual, conspirando sobre mi destitución con cargo a la cuenta de gastos de la empresa. Usé mi tarjeta de acceso por última vez, fui a mi despacho y empaqué mis pertenencias personales en una sola caja. Fotos, premios, la taza de café que mi primer empleado me había regalado. Tampoco para tanto tiempo. Al salir, saludé a la recepcionista, coloqué mi tarjeta de acceso en su mostrador y dije, ya no necesitaré esto más. Estaba sentado en una pequeña cafetería a 3 manzanas del edificio de Innovatech cuando, exactamente a las 2 de la tarde, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Última hora, Technova adquiere una participación mayoritaria en Innovatech. La nota de prensa ya era pública. 3 minutos después, mi teléfono sonó. El nombre de Kevin apareció en la pantalla. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo inmediatamente. Rechazada. Luego Amanda. Rechazada. Ryan. Rechazada. Entonces, los mensajes de texto comenzaron a inundar mi bandeja de entrada. De Kevin, ¿qué has hecho? Llámame ahora mismo. De Amanda, Mateo, por favor, dime que esto no es verdad. De Ryan, no puedes hacernos esto. A tu familia. La ironía de ese último mensaje casi me hizo reír. Silencié el teléfono, terminé mi café y caminé hacia el hotel donde había reservado una habitación para pasar la noche. No quería estar en mi apartamento cuando inevitablemente aparecieran por allí. Para cuando llegué a mi habitación de hotel, tenía 17 llamadas perdidas. Para la hora de la cena, 25. Mi buzón de voz se llenó, sus tonos evolucionando desde la conmoción a la ira y a la súplica desesperada a medida que la realidad de lo que había sucedido se asentaba. Pedí servicio de habitaciones y finalmente escuché algunos de ellos. El primer mensaje de Kevin, con la voz tensa por una rabia apenas contenida, ¿qué demonios, Mateo? Vendiste tus acciones sin siquiera hablar con nosotros. Y llámame de vuelta inmediatamente. Amanda, ya llorando, ¿cómo pudiste hacer esto? Somos tu familia. Por favor, llámame para que podamos arreglarlo. Ryan, intentando un tono razonable que no ocultaba su pánico, Mateo, ha habido un gran malentendido. Necesitamos hablar ahora mismo. Los mensajes posteriores se volvieron más desesperados a medida que, aparentemente, se enteraban de los detalles del acuerdo. Kevin, de nuevo, Technova dice que nos van a reemplazar. No pueden hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Tengo un contrato. Amanda, ahora sollozando desconsoladamente, por favor, Mateo. Tengo una hipoteca. Pagos del coche. Necesito este trabajo. Podemos solucionarlo, sé que podemos. Ryan, con la máscara de la razonabilidad desaparecida por completo, maldito traidor. Te arrepentirás de esto. Somos familia. Uno no le hace esto a su familia. Ese último me hizo estremecer. Yo no le hago esto a la familia. Después de lo que ellos habían planeado hacerme a mí. Silencié el teléfono de nuevo, sintiendo un extraño desapego de todo el caos que sabía que se estaba desatando. La decisión estaba tomada, el dado estaba echado. No había vuelta atrás, y por primera vez en mucho tiempo, una parte de mí se sintió liberada del peso de una lealtad que solo había fluido en una dirección. La tormenta había llegado, pero yo estaba a salvo en el ojo del huracán que yo mismo había creado. Alrededor de las 8 de la tarde, mi teléfono se iluminó con un correo electrónico de Jonathan. Mateo, la transición avanza según lo planeado. Los miembros de tu familia han sido informados de los cambios organizativos. Como era de esperar, no se lo están tomando bien. Han amenazado con acciones legales, pero nuestro consejo nos asegura que sus posiciones carecen de mérito dada la clara documentación de la transferencia de acciones. He asignado seguridad para monitorear la situación. Avísame si necesitas algo. Firmado, Jonathan. A las 9:17 de la noche, llamó el conserje de mi edificio. Señor García, su hermano y su hermana están aquí insistiendo en verlo.
Parecen bastante alterados. ¿Debo dejarlo subir? No, respondí con calma. No estoy disponible. Por favor, pídales que se vayan o tendrá que llamar a la policía. Entendido, señor. Podía imaginar la escena, Kevin, con la cara roja y exigiendo, Amanda llorosa, ambos insistiendo en que necesitaban hablar conmigo de inmediato. La táctica de la emergencia familiar les había funcionado innumerables veces en nuestra infancia para conseguir lo que querían. Pero no esta vez. La mañana siguiente trajo una avalancha de artículos en la prensa del sector sobre la adquisición. La mayoría eran noticias de negocios directas. Technova amplía su cuota de mercado con una adquisición estratégica. Pero algunos insinuaban el drama, fundador de Innovatech vende su participación mayoritaria, ejecutivos familiares destituidos. Durante el día, los mensajes desesperados de mi familia continuaron, aunque a un ritmo más lento. Su tono había cambiado de nuevo. Ahora se centraban en amenazas legales. Kevin, nuestro abogado dice que podemos impugnar esta venta. Tenías un deber fiduciario de informar al consejo antes de vender tus acciones. Amanda, los estatutos de la empresa te obligaban a ofrecer tus acciones primero a los accionistas existentes. Vas a perderlo todo cuando esto llegue a los tribunales. Ryan, espero que hayas disfrutado de tu pequeña jugada de poder, porque te va a costar cara. Mañana presentamos una orden judicial de emergencia. Reenvié todo a Raquel, quien respondió rápidamente. Amenazas vacías. La venta fue completamente legal. Están dando palos de ciego. Hacia la tarde del segundo día, comenzó a aparecer un nuevo tipo de mensaje, esta vez de antiguos colegas, clientes e incluso competidores. Algunos expresaban conmoción o decepción, pero muchos ofrecían apoyo y comprensión. He oído las noticias. Llámame cuando estés listo para hablar. Haya pasado lo que haya pasado, estoy de tu lado, de un antiguo mentor. Jesse aquí. Imaginé que algo gordo se venía cuando cancelaste nuestro almuerzo la semana pasada. No te juzgo. Cuídate. El sector no será el mismo sin ti al mando. Avísame si necesitas algo, de Michael, un cliente de toda la vida. Hola Mateo, soy Dana. Espero que estés bien. Lo que sea que te haya llevado a esto, espero que encuentres paz. Estos mensajes me golpearon más fuerte que las amenazas de mi familia. Estas eran las relaciones que importaban, las construidas sobre el respeto mutuo y los objetivos compartidos, en lugar de los lazos de sangre y la obligación. Me di cuenta de que, aunque había perdido una familia, quizás no estaba tan solo como pensaba. La comunidad que había construido a mi alrededor, la basada en el mérito y la confianza genuina, seguía ahí, esperando pacientemente a que yo estuviera listo para volver a conectar. Después de 3 días de silencio, finalmente les envié un mensaje de texto grupal. Nos vemos en el Café Riverside mañana a las 2 de la tarde, venid solos. No es negociable. Era hora de enfrentarlos por última vez. El Café Riverside estaba en una esquina tranquila, lo suficientemente lejos de las oficinas de Innovatech como para no encontrarnos con ningún empleado. Llegué 30 minutos antes, elegí una mesa en el rincón del fondo y, como precaución, hice que uno de los miembros del equipo de seguridad de Jonathan se sentara discretamente en la barra. Kevin llegó primero, puntual como siempre. Su apariencia normalmente inmaculada estaba notablemente desaliñada. Me vio, su expresión se endureció y se sentó frente a mí. Amanda y Ryan llegaron juntos minutos después. Los ojos de Amanda estaban rojos e hinchados, Ryan parecía más enfadado que derrotado. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Lo dejé prolongarse, estudiando sus rostros. Bueno, espetó Kevin finalmente. Tú convocaste esta reunión. ¿Qué quieres? Quiero entender, respondí con calma. Quiero oír de vuestra propia boca porque mi familia decidió traicionarme. Traicionarte, la voz de Amanda se elevó. Tú eres el que vendió la empresa a nuestras espaldas, sin una palabra. Sin una palabra, repetí, manteniendo la voz nivelada. ¿Cómo la advertencia que ibais a darme antes de diluir mis acciones y destituirme como CEO? Sus expresiones vacilaron. Conmoción,
Luego culpa, rápidamente enmascarada por el desafío. No sé qué crees que oíste, comenzó Kevin. Basta, lo corté en seco. Estuve allí, Kevin. La semana pasada, cuando se suponía que estaba en Berlín. Volví antes y lo oí todo. Cada palabra sobre la documentación que estabais reuniendo en mi contra. Cada detalle de vuestro plan para usar esa cláusula y diluir mis acciones. Cada comentario sobre cómo la empresa me había superado y necesitaba un liderazgo diferente. El color desapareció de sus rostros al darse cuenta. Yo lo sabía todo antes de hacer mi movimiento. Lo entendiste mal, intentó Kevin débilmente. Solo discutíamos contingencias. Opciones que implicaban robar mi empresa, le corregí. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho fuera de la sala de conferencias. Sus voces, claras y condenatorias, llenaron el rincón del café. La documentación es sólida, ha perdido la visión, convocaremos una reunión de emergencia la próxima semana. Detuve la grabación y miré sus caras desencajadas. ¿Todavía queréis afirmar que lo entendí mal? Amanda fue la primera en romperse. Nunca quisimos hacerte daño, Mateo. Solo pensamos que la empresa necesitaba evolucionar. Eras tan resistente al cambio. Mi visión original construyó una empresa multimillonaria de la nada, repliqué. Mi visión original os dio trabajo a los tres cuando lo necesitabais y acciones que no os habíais ganado. No era personal, insistió Ryan, repitiendo las palabras de Kevin. Era negocio. Se volvió personal en el momento en que mi familia conspiró a mis espaldas, dije fríamente. ¿Y cómo llamarías a lo que hiciste tú?, exigió Kevin, recuperando la voz. Nos vendiste a nuestro mayor competidor. Te llevaste tus millones mientras te asegurabas de que perdiéramos todo. Me protegí cuando descubrí que planeabais quitármelo todo, le corregí. Y no lo habéis perdido todo. Los paquetes de indemnización son generosos. Aterrizaréis de pie. A diferencia de lo que planeabais para mí, un título ceremonial sin poder real. Les expliqué que sus acciones del 10% seguían siendo suyas, ahora con un valor de unos 14 millones de euros cada una gracias al precio de adquisición. Los ojos de Kevin se abrieron de par en par ante la cifra. Incluso ahora, el dinero era lo que más le importaba. ¿Y tú?, preguntó Amanda. ¿Trabajarás para Technova? No. He terminado con Innovatech. Con todo. Me levanté. He dicho lo que vine a decir. No volváis a contactarme. Ni para reconciliaciones, ni para consejos, ni para nada. Por lo que a mí respecta, ya no tengo familia. Mientras me daba la vuelta para irme, Kevin gritó, ¿valió la pena? ¿Destruir a tu familia por venganza? Me detuve y los miré por última vez. Yo no destruí nada, Kevin. Eso lo hicisteis vosotros cuando decidisteis que una empresa valía más que vuestro hermano. Espero que el dinero os traiga alegría. De verdad. Porque es todo lo que os queda. Luego salí del café. La tormenta mediática continuó durante semanas. Los blogs de la industria se hicieron eco del drama con titulares como disputa familiar conduce a sorprendente adquisición tecnológica. Algunos me pintaban como un fundador despiadado que vendió a su propia familia. Otros, como la víctima expulsada por parientes codiciosos. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Mi familia intentó impugnar la venta legalmente, pero como Raquel había predicho, todos sus intentos fracasaron. Oí a través de contactos que Kevin había conseguido un puesto de director financiero en una empresa de tamaño medio, un paso por debajo de Innovatech, pero aún prestigioso. Amanda estaba haciendo consultoría para agencias de marketing y Ryan había montado su propio negocio de formación de ventas. Habían sobrevivido, tal como yo sabía que lo harían. Los paquetes de indemnización les habían dado un colchón, y sus acciones, seguridad financiera. Mi objetivo nunca fue destruirlos, solo protegerme. Por mi parte, desaparecí por completo de la escena tecnológica. Necesitaba tiempo y espacio para procesar todo y decidir qué venía después. El primer mes después de la venta transcurrió en una neblina de sueño, comida a domicilio y televisión sin sentido.
Después de 10 años de jornadas de 18 horas y presión constante, mi cuerpo y mi mente simplemente se apagaron, exigiendo el descanso que les había negado durante tanto tiempo. Sofía fue mi ancla durante este periodo, encargándose de los asuntos prácticos y animándome suavemente a comer, ducharme y, de vez en cuando, salir a la calle. Nunca me presionó para que tomara decisiones o hiciera planes, comprendiendo que necesitaba este periodo de barbecho para recuperarme. Sabrás cuando estás listo para pensar en lo que sigue, me dijo una noche. No hay prisa. Y tenía razón. Los 75 millones de euros en mis cuentas de inversión significaban que no necesitaba volver a trabajar si no quería. La presión financiera, mi compañera constante durante mi vida adulta, se había desvanecido de la noche a la mañana. Al segundo mes, la niebla comenzó a disiparse. Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Winters, especializada en agotamiento empresarial y distanciamiento familiar. Lo que estás experimentando es similar al duelo, me explicó. Has perdido tu empresa, tu identidad profesional y tus relaciones familiares de golpe. Es natural sentirse a la deriva. Pero yo elegí esto, le señalé. Yo vendí la empresa. Yo corté los lazos. Una elección hecha bajo coacción sigue siendo traumática, respondió ella con amabilidad. Y elegir protegerte no significa que no lamentes lo que has perdido. Esas palabras desbloquearon algo en mí. Me había estado conteniendo el duelo, sintiendo que no me lo merecía ya que yo mismo había orquestado mi salida. Una vez que me di permiso para llorar por la empresa que había amado, las relaciones familiares que había atesorado y la identidad que había construido, la curación comenzó en serio. Empecé a contactar con amigos que había descuidado. Citas para tomar café, cenas con vecinos, largas llamadas con mi tía, la hermana de mi madre, que no tenía nada que ver con el drama familiar. Meses después, recibí un correo inesperado de Jesse, mi antiguo director de tecnología. Comemos la semana que viene. Sin agenda. Solo echo de menos verte. Acepté de inmediato. Nos encontramos en un pequeño restaurante lejos del distrito tecnológico. Pronto caímos en el ritmo fácil que siempre habíamos tenido. Le pregunté por el trabajo en Technova. Es diferente, dijo. Más corporativo. Pero no son malos. No son tú, Mateo. Nadie podría serlo. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Te arrepientes de haber vendido? No, respondí. Fue la decisión correcta. Me arrepiento de que llegara a ese punto. Me arrepiento de confiar en quien no lo merecía. Pero sobre todo, me arrepiento de haber perdido 10 años en una empresa que se volvió más importante para mí que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué sigue para el brillante Mateo García?, preguntó Jesse. La pregunta ya no me provocaba la ansiedad de antes. En cambio, sentí un pequeño aleteo de emoción. No estoy seguro todavía, pero estoy empezando a tener ideas. Esas ideas cristalizaron en las semanas siguientes. Comencé a investigar, a tomar notas, a tener conversaciones exploratorias. Surgió un patrón, una nueva dirección que combinaba mis habilidades técnicas con las lecciones que había aprendido. 6 meses después de vender la empresa, lancé una pequeña firma de consultoría especializada en ayudar a jóvenes emprendedores a navegar la industria tecnológica. No sobre cómo programar o construir productos, sino sobre cómo protegerse legalmente, equilibrar el crecimiento con la sostenibilidad y mantener el control de sus empresas a través de las diversas etapas de financiación. La mantuve intencionadamente pequeña. Solo yo, un asistente y una red de especialistas de confianza. Sin familiares, sin consejo de administración, sin inversores externos. El trabajo era gratificante de una manera que Innovatech no lo había sido en años. Paralelamente, utilicé una parte de mis ganancias para establecer una incubadora tecnológica para startups, especialmente aquellas fundadas por grupos con poca representación, llamada Cimientos Ventures. Proporcionaba no solo financiación, sino también mentoría, orientación legal y una comunidad de apoyo. Las solicitudes llegaron a raudales, confirmando lo que yo sospechaba desde hacía tiempo: había gente brillante con ideas transformadoras que solo necesitaban que alguien creyera en ellos.
Sofía me propuso matrimonio en nuestro tercer aniversario, 6 meses después de la venta. Fue un momento sencillo y privado en el mismo balcón donde me había asegurado que no había prisa. Te he visto reconstruirte estos últimos meses, dijo, sosteniendo el anillo. Más fuerte, más sabio, pero igual de brillante y decidido. Quiero construir una vida con ese hombre. Nos casamos 3 meses después, en una pequeña ceremonia con amigos cercanos y mi tía. Notablemente ausentes, mis hermanos. Para nuestra luna de miel, viajamos durante 2 meses. Fue durante este viaje que recibí un correo electrónico inesperado de Amanda. El asunto decía simplemente, cuando estés listo. Casi lo borro, pero la curiosidad me hizo abrirlo. Mateo, comenzaba. No espero tu perdón, ni siquiera una respuesta. Solo necesito decir que lo siento. No por las consecuencias que estoy enfrentando, esas me las merezco. Sino por traicionarte. Por dejar que la codicia y la ambición se impusieran a la lealtad y el amor. Estoy viendo a una terapeuta ahora. Me está ayudando a entender los celos que siempre he sentido hacia ti. Tu inteligencia, tu visión, tu fuerza. Creo que quería quitarte tu empresa porque nunca podría ser como tú. Si algún día estás dispuesto a tomar un café, te lo agradecería. Si no, lo entiendo. Con arrepentimiento y amor, Amanda. Lo leí 3 veces. Le mostré el correo a Sofía esa noche. ¿Vas a responder?, preguntó. Todavía no, respondí. Quizás algún día, pero todavía no. No supe nada de Kevin ni de Ryan. Quizás su orgullo se lo impedía, o quizás simplemente entendieron que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Un año después de vender Innovatech, recibí la noticia de que la empresa estaba pasando por dificultades bajo la nueva gestión. El nuevo liderazgo había presionado demasiado hacia los clientes empresariales, alienando a la base de clientes de pequeñas empresas que yo había cultivado con tanto esmero. Varios miembros clave del equipo de ingeniería, incluido Jesse, se habían marchado. Sentí una mezcla compleja de emociones, tristeza por los empleados, una pizca de vindicación al ver que mi visión anticuada era más viable de lo que mi familia había afirmado, y una sorprendente falta de inversión personal. Innovatech ya no era mi empresa, ya no era mi problema. Yo había construido algo nuevo. Cimientos Ventures había financiado 2 startups en su primer año. Mi práctica de consultoría tenía lista de espera. Sofía y yo estábamos hablando de empezar una familia, algo que siempre había pospuesto para algún día. 2 años después del día en que vendí mi empresa, finalmente acepté reunirme con Amanda para tomar un café. Elegimos un lugar neutral. Se la veía más mayor, más apagada, pero había una claridad en sus ojos que antes no estaba. Gracias por venir, dijo. No estoy seguro de por qué lo hice, admití. Hablamos durante casi 2 horas sobre su terapia, mis nuevas empresas y las lecciones que ambos habíamos aprendido. No discutimos la reconciliación. Algunos daños son demasiado profundos para una reparación fácil. Pero hablamos con honestidad, sin las agendas ocultas que habían envenenado nuestros últimos años en Innovatech. Cuando nos preparábamos para irnos, preguntó, ¿crees que volverás a hablar con Kevin o Ryan? Lo consideré. No lo sé. Quizás algún día. Pero primero tendrían que entender lo que hicieron mal, no solo lamentar las consecuencias. Ella asintió. Siguen enfadados, todavía te culpan de todo. Esa es su elección, dije. Todos tomamos decisiones y vivimos con los resultados. Al alejarme de esa cafetería, sentí una sensación de cierre que no esperaba. No exactamente perdón, sino el reconocimiento de que lo que había sucedido estaba ahora firmemente en el pasado. Mi presente y mi futuro me pertenecían, moldeados por mis elecciones en lugar de mis reacciones a la traición. La empresa que construí de la nada me fue arrebatada por las personas en las que más confiaba. Pero al perderla, encontré algo más valioso, autoconocimiento, verdadera independencia y la sabiduría para construir una vida que nadie podría robarme. Si alguna vez habéis sido traicionados por alguien en quien confiabais ciegamente, espero que mi historia os dé fuerza. A veces, el mayor éxito llega después de nuestros fracasos más dolorosos.
A veces, necesitamos perder lo que creíamos que era todo para descubrir lo que realmente importa. Y a veces, la familia que elegimos demuestra ser más leal que la familia en la que nacemos. ¿Alguna vez habéis tenido que alejaros de algo que construisteis o amasteis porque quedarse os habría costado demasiado? Compartid vuestras experiencias en los comentarios. Y si esta historia ha resonado con vosotros, por favor, dadle al botón de suscribir y compartidla con alguien que pueda necesitar oír que no está solo en sus luchas. Recordad, vuestro valor no lo determina lo que otros intentan quitaros, sino lo que elegís construir a pesar de sus esfuerzos. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Yo había construido algo nuevo. Cimientos Ventures había financiado 2 startups en su primer año. Mi práctica de consultoría tenía lista de espera. Sofía y yo estábamos hablando de empezar una familia, algo que siempre había pospuesto para algún día. 2 años después del día en que vendí mi empresa, finalmente acepté reunirme con Amanda para tomar un café. Elegimos un lugar neutral. Se la veía más mayor, más apagada, pero había una claridad en sus ojos que antes no estaba. Gracias por venir, dijo. No estoy seguro de por qué lo hice, admití. Hablamos durante casi 2 horas sobre su terapia, mis nuevas empresas y las lecciones que ambos habíamos aprendido. No discutimos la reconciliación. Algunos daños son demasiado profundos para una reparación fácil. Pero hablamos con honestidad, sin las agendas ocultas que habían envenenado nuestros últimos años en Innovatech. Cuando nos preparábamos para irnos, preguntó, ¿crees que volverás a hablar con Kevin o Ryan? Lo consideré. No lo sé. Quizás algún día. Pero primero tendrían que entender lo que hicieron mal, no solo lamentar las consecuencias. Ella asintió. Siguen enfadados, todavía te culpan de todo. Esa es su elección, dije. Todos tomamos decisiones y vivimos con los resultados. Al alejarme de esa cafetería, sentí una sensación de cierre que no esperaba. No exactamente perdón, sino el reconocimiento de que lo que había sucedido estaba ahora firmemente en el pasado. Mi presente y mi futuro me pertenecían, moldeados por mis elecciones en lugar de mis reacciones a la traición. La empresa que construí de la nada me fue arrebatada por las personas en las que más confiaba. Pero al perderla, encontré algo más valioso, autoconocimiento, verdadera independencia y la sabiduría para construir una vida que nadie podría robarme. Si alguna vez habéis sido traicionados por alguien en quien confiabais ciegamente, espero que mi historia os dé fuerza. A veces, el mayor éxito llega después de nuestros fracasos más dolorosos. A veces, necesitamos perder lo que creíamos que era todo para descubrir lo que realmente importa. Y a veces, la familia que elegimos demuestra ser más leal que la familia en la que nacemos. ¿Alguna vez habéis tenido que alejaros de algo que construisteis o amasteis porque quedarse os habría costado demasiado? Compartid vuestras experiencias en los comentarios. Y si esta historia ha resonado con vosotros, por favor, dadle al botón de suscribir y compartidla con alguien que pueda necesitar oír que no está solo en sus luchas. Recordad, vuestro valor no lo determina lo que otros intentan quitaros, sino lo que elegís construir a pesar de sus esfuerzos. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.